Vamos a ver si podemos chequear esta suma más que abultada que hoy se ha dado a conocer acerca de materia de deuda pública de la Argentina, algo más de 343 mil millones de dólares. Vamos a revisar este número porque a mí se me da que hay algo que no se está sumando acá. Pero para hablar de esto lo vamos a hacer con quien sabe, como es el doctor Héctor Giuliano. ¿Qué tal, Giuliano? Buena mañana de viernes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Claudio. Gracias por llamar. Creo que hay eco, ¿no? ¿Hay retorno, puede ser? Le bajamos el retorno. No, está bien. No, gracias por llamar. Veo que usted estaba mencionando lo de la deuda. A ver, el Ministerio de Economía el otro día dio a conocer el primer informe trimestral de este año, que corresponde al cierre del 31 de marzo. La cifra es prácticamente 350 mil millones de dólares, pero hay que aclarar, como siempre, que esa deuda es solo en cabeza del Estado central, ¿no? No es la deuda pública nacional, es decir, no incluye central, municipios, empresas del Estado. La deuda, según los números oficiales, no habría variado sustancialmente en el primer trimestre. Pero en lo que va del gobierno, en lo que va del gobierno Fernández, habría aumentado ya, según mis cálculos, unos 18 mil millones de dólares, ¿no? De los cuales 13 mil aumentó el año pasado, en el 2020, porque no tengo los números a mano, pero le digo de memoria porque sobre eso escribí. 13 mil millones fue el aumento de la deuda ya Fernández el año pasado. Y creo que se sumaron otros 5 mil en el primer trimestre. Bien. O sea que en total anda en el orden de 18 mil millones. Bueno, Macri la dejó en 336 mil. Y en este momento la deuda pasa a los 350. Bien. O sea, ahora, sigue creciendo. Si a este número le sumamos lo del Banco Central, empresas públicas y municipios, aunque más no sea grandes rasgos, ¿de qué cifra estaríamos hablando? Mire, información oficial no existe. De los dos únicos lugares que tenemos información son del Banco Central, que tiene pasivos por el equivalente de unos 100 mil millones de dólares más, y del consolidado de las provincias, que estaba creo que entre 27, 28 o 30. Así que si a ojo de buen cubero tenemos 100 mil millones de deuda del Banco Central, más 30 del consolidado de las provincias, más los 350 mil, estaríamos casi en 480, ¿no? Estaríamos cercanos a los 500 mil millones de dólares de deuda. El Banco Central tiene... ¿El Banco Central tiene un pasivo de 100 mil millones de dólares? Sí, señor, exacto. Solamente, ese sí lo tengo a mano, le doy los datos al 30 de junio. Solamente por las famosas LELIC, espere que le digo con exactitud, porque lo tengo convertido, porque, aclaremos, las LELIC como los pases pasivos están en pesos. Pero yo le calculo el equivalente en dólares, porque como hemos dicho muchas veces, en realidad todo ese dinero que está retenido pagando tasas del 36-38% anual, en caso que el Banco Central no le llegue a pagar a los financistas esa tasa, se van al dólar. Así que hay que hacer la cuenta en dólares porque cuando llegue el momento se refleja en el tipo de cambio. Ahora escúcheme, estamos caminando, estamos caminando por la cornisa. Sí, no sé si ni siquiera por la cornisa, estamos por la cuerda del malabarista, del equilibrista, ¿no? Pero le digo, al 30 de junio se debían por el ELIC casi 4 billones de pesos que equivalen a 40 mil millones de dólares. Y por operaciones de pase se debían otros 3.800. O sea, entre uno y otro estamos 7.800 millones de dólares por deuda.
que vence entre 1 y 30 días, porque ahora hay LELIQ que de 7 se están reestructurando a 30 días. Es decir, y eso eran otros 40.000, así que entre LELIQ y pases pasivos ya tiene 80.000 millones de dólares de deuda del Banco Central a corto plazo, a menos de 30 días. Ahora, Juliano, para que lo entienda mi abuela, sí. Esto que se renueva, esta pelota, digamos, de pólvora, se renueva entre 1 y 30 días, digamos, en cada uno de esos periodos vamos haciendo una bola de nieve. Exacto, porque la mayoría, la casi totalidad de los intereses se capitalizan por anatocismo, es decir, no se pagan, sino que se suman al capital y como una bola de nieve la deuda va creciendo. Ajá. Imagínense que los pases pasivos, que son otros 38, el equivalente de otros 38.000 millones de dólares, los pases pasivos son a un día. ¿Qué significa que un banco tenga un pasivo de 40.000 millones de dólares a un día? Y el resto lo tiene y otros 40.000 lo tiene entre 7 y 30 días, que son las LELIQ. El estrangulamiento financiero es total. Usted sabe que la población no tiene ni idea de que esto está sucediendo todos los días. No, exacto, y en eso son responsables y corresponsables, y yo diría cómplices, las autoridades con las entidades del sector financiero bancario, porque digámoslo claramente, el país el año pasado ha caído en su crecimiento más de 10 puntos del Producto Bruto. Han cerrado, pandemia mediante, pero recesión provocada por la política de cuarentena, porque en definitiva han cerrado más de 30.000 negocios. Han caído los salarios reales de los trabajadores activos y las jubilaciones del sector pasivo. Todos los sectores de la economía han perdido. El único que está ganando plata es el sector financiero bancario. El otro día leía, porque notablemente una noticia tan importante se escamotea. No sabemos cuánto ganaron los bancos el año pasado, pero por información que yo levanté periodística, a septiembre, octubre del año pasado, los bancos habían tenido una ganancia 114% superior al año anterior. Así que, senza parole, ¿no? Ahora, sin comentarios, Mientras la economía está en crisis, la finanza está en su apogeo. Y esto ocurrió con el anterior gobierno Kirchner, de Cristina, ocurrió con Macri, que reventó la situación porque llevó tasas al nivel de 65, 70% y sobreendeudó al país, pero sigue ocurriendo ahora. Y eso es lo que, como usted dice, eso es lo que el común de la gente no sabe, no se le explica y peor, se le oculta deliberadamente. Ahora, doctor, ¿esto se puede desactivar, digamos, se puede seguir dentro de la situación descontrolada controlándolo o esto se activa solo? A ver, es decir, explota solo. A ver, primero, una respuesta exacta no puedo darle porque quién sabe lo que pasa entre bambalinas, entre gobierno y bancos. Pero, ¿cuál es el reaseguro que tiene el sistema? El reaseguro del sistema es la tasa de interés. El temor mío es que ahora, próximo a las elecciones, el gobierno, temeroso que se le escape el tipo de cambio, es decir, acá estamos bajo un esquema financiero extorsivo. Los capitales especulativos, nacionales, pero sobre todo extranjeros que entraron y permanecen en el país, ¿no? Juegan con el permanente arbitraje de ¿me das más tasa de interés o me voy al dólar? Y fíjese que lo que ocurrió en estos días, este amago de que se escapase un poco el tipo de cambio, para mí fue una especie de advertencia, ¿no? Una especie de advertencia como diciéndole, se aproximan los tiempos electorales, así que nosotros queremos garantizar la estabilidad de las tasas de interés. Mientras eso ocurre, el país sigue parado en esta inflación. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a invertir en la Argentina cuando tiene tasa de interés que le dan el 38%
en materia financiera, y en cambio en materia económica tiene esta inflación, tiene recesión económica con inflación. Bien. Esto paradójicamente, sintomática o paradójicamente, es estar cumpliendo con la receta del Fondo Monetario Internacional. Bajen los salarios reales, bajen las jubilaciones reales, aprieten la presión tributaria que está subiendo, pero está subiendo gracias a la inflación, porque la inflación es un impuesto y el gobierno gana con la inflación. Gana, por eso aumentó tanto el IVA y aumentó tanto el impuesto a las ganancias, Bien. porque aparte de la inflación que se produce en los precios, está la recaudación del IVA, que es la quinta parte de todo lo que pagamos nosotros. Es solamente un impuesto. El IVA es la quinta parte, un poco más, 21% de todo lo que pagamos en bienes y servicios. Ahora, Juliano, sí. le hago la última, por lo menos por hoy. Usted es un técnico, pero la pregunta tiene más que ver con lo político, ¿no? Pero dada su experiencia, ¿por qué cree que los gobiernos, el de los Fernández, el de Macri, el de Cristina antes, Menem, y así vamos sucesivamente para atrás, no le cuentan esto a la gente y se mantienen en silencio siendo rehenes de esta situación? Bueno, en principio mi opinión cruda es porque son cómplices, y son cómplices por una relación de poder. El sector financiero tiene más poder que los gobiernos. Los gobiernos pasan, pero las estructuras de poder financiero perviven. Y esto, por desgracia, así funciona el mundo, y así se toman las decisiones. Entonces los gobiernos efectivamente ocultan, distraen a la opinión pública terriblemente, y soslayan los verdaderos problemas de los cuales ni siquiera dan información, ¿no? Porque pues sería demasiado irritante decirle a la gente lo que están ganando los bancos, que está mal, no hay que hablar solamente de bancos, sector financiero, porque los fondos de inversión locales e internacionales operan a través de los bancos. Los bancos son intermediarios, pero son intermediarios de capitales anónimos, capitales que han entrado, como pasó hace 2-3 meses, que en un solo día se le fueron creo que 300-400 millones de dólares, porque el fondo Templeton y el fondo PIMCO, fondos que habían entrado ya en la época de Macri, decidieron sorpresivamente retirar parte de sus colocaciones en la Argentina. Pero parece que entre los dos tienen más de 3.200 millones de dólares metidos en el país. Y esa gente no pierde con la inflación, porque ellos sus cálculos los hacen según el tipo de cambio. A ellos no les preocupa la inflación no le corcome ningún salario. Ellos están teniendo una tasa de interés la más alta del mundo con que lucran en la Argentina, y cuando la Argentina se pone pesada y quiere poner restricciones a la salida de capitales, le provocan una mini corrida cambiaria y atrás le sube, y el gobierno le tiene que subir la tasa de interés. Brevemente, círculo vicioso. El gobierno se muestra como duro, ¿no? Con el sistema financiero, con el FMI y demás. ¿Usted cree que en el discurso? Pero por eso le pregunto, dada su experiencia, aunque usted sea un técnico y no un dirigente político, ¿usted cree que esto es una posición real, tomada, una decisión política, o es para la gilada? ¿Qué esto? Usted dice Sí, esto de mostrarse duro, discursos duros, no nos vamos a arrodillar y bla. Es directamente teatralización, eso es. Porque acá me da risa, la vicepresidenta da discursos tratando de despegarse de las decisiones de gobierno, como si ella no estuviera en el gobierno. El jefe de la bancada justicialista, el hijo de ella, Máximo Kirchner, habla de que el gobierno no debiera haber pactado con los laboratorios norteamericanos. En efecto, fue una especie de rendición ante las exigencias de mercado de los laboratorios, que están haciendo el mega negocio planetario más grande del mundo con las vacunas, ¿no? Y quieren su cuota de mercado, ¿no? Lo censura y además duda sobre las negociaciones del fondo.
Pero esto es un discurso de loco. ¿Cómo? ¿El kirchnerismo no es parte del gobierno? Ellos pretenden despegarse por razones políticas, especulativas electorales. Esto es lo que para mí es inaceptable. Acá hay un gobierno, Fernández. No se toma ninguna decisión si no hay el ok del kirchnerismo, desde Cristina Kirchner hasta su hijo. Está claro. Pero están tomando la pose artística, digamos así, de querer diferenciarse, de decir, no, debiéramos suspender los pagos al Fondo Monetario. ¿Cómo deberíamos suspender? Se le pagaron 300 millones de intereses en febrero y otros 300 millones de intereses, creo que fue en abril o mayo, ¿no? ¿Por qué? Porque se le está respetando escrupulosamente el acuerdo firmado por Macri. El presidente dijo que iba a querellar criminalmente a Macri por su acuerdo efectivamente fraudulento, su acuerdo irracional con el fondo por los 44.000 desembolsados. ¿Usted sabe algo de esa noticia? No, eso quedó así, le pusieron sordina, eso sirvió para el gran impacto a la opinión pública. Pero, sin robarle mucho tiempo, ¿qué diablos está negociando el gobierno desde hace más de un año con el Fondo Monetario? ¿Qué está pateando las cosas para adelante? Mientras no veo motivo no veo tema de negociación. Se estaba negociando 2 puntos sobre la tasa de sobrecargo. ¿Un año necesitan para negociar esto? Lo que pasa que mientras se patea para adelante, el gobierno está haciendo el plan de ajuste que pide el Fondo Monetario. Bien. Bajar salarios públicos, bajar jubilaciones. Los jubilados han perdido más de 100.000 millones de pesos el año pasado, porque el gobierno, por DNU, por decreto de necesidad de urgencia, fijó cuotas de aumento menores que las que hubieran correspondido. Y además cumplió la tercera condición del Fondo Monetario, que fue aumentar la recaudación. Así que el discurso va por un lado, pero la realidad va por el lado contrario. Juliano, y lógicamente un gobierno que actúa así se lo tiene que ocultar a la población. Juliano, le agradecemos como siempre su enorme gentileza en atendernos y yo le agradezco su llamada. Perdón que le fui un poco desordenado. Le enviamos un saludo. Bueno, suerte, gracias, buen día.